Bien, un par de palabras más respecto de los vínculos y los sistemas vinculados y los grados de libertad que nos queda pendiente, y ya después vamos a pasar a algo un poco más operativo. Eh, ¿Qué pasa con los sistemas vinculados? Bueno, vimos recién que por un lado están los grados de libertad, que son los movimientos libres que los cuerpos puedan tener. Por otro lado están los sistemas que restringen o que acotan esos grados de libertad, a los cuales llamamos vínculos. Y entonces, en una configuración mecánica concreta, vamos a tener ambas cosas en el mismo problema. Vamos a tener la capacidad de un sistema mecánico de desplazarse, de moverse, o sea, va a tener grados de libertad, y va a haber algunos elementos mecánicos que tienen como misión, que tienen como diseño, como acción mecánica, restringirlos. Entonces, depende de cuál fuese la relación que hay entre los grados de libertad totales y la cantidad de vínculos totales que hay, el sistema mecánico adopta una configuración diferente, y eso es lo que vamos a discutir en este momento. Entonces, los sistemas pueden ser hipoestáticos, son aquellos en los cuales los grados de libertad superan a los grados de los vínculos. Esto significa que el sistema tiene vínculos, pero que no están quedando todos los grados de libertad restringidos, sino que hay algún movimiento libre todavía. Por ejemplo, podríamos tratar un cuerpo que tuviese un soporte desde, no sé, un apoyo, que esté firmemente tomado a tierra, pero que tenga alguna forma de articulación o algún perno, algo así por acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El cuerpo tiene, habitualmente tendría, si estuviera libre, totalmente libre, tendría 3 grados de libertad, pero en estas condiciones hay 2 de esos grados de libertad que están restringidos. Este movimiento no está permitido, este movimiento tampoco, el vertical tampoco, o sea, estos 2 movimientos están acotados o están restringidos por la forma de vínculo, porque esto es un vínculo doble, pero el cuerpo habitualmente tendría 3 grados de libertad, porque también se agregaría la rotación, y esta rotación no está restringida por la acción de este vínculo, con lo cual hay 3 grados de libertad y solo 2 restricciones, o sea que se da esto, que hay mayor grado de libertad que la cantidad de vínculos que estén montados aquí, con lo cual estamos hablando de un sistema hipoestático. Otro ejemplo que va a aparecer bastante frecuente es si tuviésemos una barra apoyada simplemente, vamos a suponer que esté apoyada acá, y por acá tenga un apoyo similar. Entonces, bueno, no va a dejar que gire, porque, digamos, si la barra rota o se levanta de un extremo o se levanta del otro, y como esos izajes no están permitidos, porque este grado de libertad, este vínculo impide que esto se mueva en el sentido vertical, entonces, bueno, esta rotación no va a ser posible, la rotación de la barra no va a ser posible, esto ya no se va a dar, y tampoco se puede mover verticalmente, así que esa situación tampoco se va a dar. O sea, este movimiento vertical tampoco se puede presentar, pero el movimiento horizontal sí, porque acá está simplemente apoyada, digamos, esto es un apoyo. Entonces, este no se puede producir, pero este sí, porque acá vamos a considerar solamente un apoyo.
Entonces, si es un apoyo puede deslizar, no está restringiendo el movimiento horizontal, así que este movimiento se puede producir. Otra vez es un sistema que tiene, de los 3 grados de libertad que habitualmente tendría la barra, hay 2 restringidos, una rotación y una traslación, pero hay una traslación que está permitida, que es, en este caso, un movimiento horizontal, así que es un caso de montaje hipoestático. En el caso en que el sistema tenga igual grados de libertad que de vínculos o de restricciones, se llama isostático, y en este caso, bueno, son iguales los grados de libertad que las restricciones. De manera que el sistema ahora no tiene libertad posible, todos están restringidos, y entonces, por ejemplo, podríamos considerar la misma barra que veíamos recién, con uno de sus vínculos que en lugar de estar precisamente solamente apoyado, que acá esté soldado, que esté fijo. Entonces, en esta caso, esta traslación lateral ya no va a ser posible. Si acá está soldado, entonces, ¿qué pasa? La traslación vertical y horizontal no se pueden dar. Este movimiento vertical no se va a poder, este movimiento horizontal tampoco se va a poder, y por supuesto que la rotación entre los 2 apoyos también lo evitan, de manera que ninguno de los 3 movimientos que habitualmente tendría la barra si estuviera suelta, se van a poder producir. Así que hay tantos grados de libertad como restricciones, y en ese sentido es que llamamos a esto isoestático. Por último, el hiperestático, es el más complejo de todos, en donde, bueno, ahora el número de restricciones supera al número de grados de libertad. O sea, está sobre sujeto, sobre sostenido. Supongamos este mismo caso que está acá, pero con doble soldadura. Entonces, el mismo caso con doble soldadura va a estar restringido en los 2 extremos el movimiento longitudinal, y entonces tendríamos digamos, 2 vínculos dobles, lo cual forman 4 grados de libertad restringidos, pero en el plano solamente tendrían 3 grados de libertad, con lo cual obviamente estaríamos hablando de un sistema sobrevinculado, y a eso le llamamos un sistema hiperestático. Así que, bueno, esos son los formatos de sistemas mecánicos que se pueden presentar. Bueno, vamos por fin a resolver el problema del cálculo de la resultante para un sistema no concurrente de fuerza. A esto se lo suele llamar, a veces se anotan las siglas como sistema no concurrente. Se suele utilizar esta sigla para indicar qué concepto. ¿Qué significa que las fuerzas no son concurrentes? Que no puedo encontrar un punto de aplicación común para todas las fuerzas. Si las fuerzas no son paralelas, por supuesto que 2 fuerzas siempre serán concurrentes en el plano, estamos hablando de problemas en 2D, porque, bueno, si no son paralelas se cortan en algún lado, si se cortan en algún lado ese punto es el punto de aplicación común. Recuerden que las fuerzas
pueden trasladarse a lo largo de su recta de acción sin cambiar sus efectos, así que aunque no las tenga dibujadas en el mismo punto, si las rectas de acción se cortan en algún lugar, y eso se va a ocurrir cada vez que no sean paralelas, entonces el sistema será concurrente. Así que la situación se va a presentar cuando el sistema esté formado por 3 o más fuerzas y que esas fuerzas no sean concurrentes. Para poder resolver este problema, vamos a aplicar un teorema que se llama teorema de Varignon y que relaciona a la resultante con el sistema de fuerzas. El teorema de Varignon dice que el momento o torque de la resultante de un sistema de fuerzas es igual a la suma de los momentos de las componentes, de las fuerzas componentes. En símbolos, lo que estamos diciendo es que el momento de la resultante R con respecto a algún punto O cualquiera es igual a la suma de los momentos de todas las fuerzas Fi con respecto al mismo punto de referencia O. Desde igual 1 hasta el número n de fuerzas que haya. Y esto es así independientemente de que el sistema de fuerzas sea concurrente o no. En el caso que las fuerzas sean concurrentes, habitualmente uno pone el centro de momento donde está el punto de aplicación de las fuerzas, y entonces en ese caso ocurre que el momento es 0, porque las distancias de todas las fuerzas son 0, con lo cual, bueno, no tiene nada de extraordinario saber que el momento de la resultante es nulo, igual que la suma de todos los demás momentos que también son 0. El tema empieza a cobrar importancia justamente cuando las fuerzas no son concurrentes. Puede ocurrir que el sistema de fuerzas sea concurrente y que su momento no sea nulo si el centro de giro no es el punto de aplicación de las fuerzas. Eso también podría ocurrir. Por lo tanto, estamos hablando de un teorema de validez general. No está restringido su uso ni validez a que el sistema de fuerzas sea no concurrente. Puede ser un sistema concurrente y aún así generar el mismo momento. Acá es donde aparece la herramienta para poder determinar en qué parte del sistema debe estar aplicada la resultante. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cuando uno trabaja con un sistema de fuerzas sobre un cuerpo, pretendo encontrar su resultante, vamos a colocar acá las fuercitas que componen el sistema, una fuerza F1, una fuerza F2, tal vez una fuerza F3, algo así, donde claramente se observa que no están las fuerzas en un mismo punto. Acá tengo F1, tengo F2 y F3. Cuando busco R, necesito no solamente saber cuál es la fuerza neta que provocan estas tres, o sea, cuál es el efecto de traslación que estas tres tienen actuando simultáneamente, sino también qué efecto rotatorio tienen las tres. Y eso significa que cuando encuentre la resultante y la posicione, no solamente voy a tener que saber cuántos kilogramos o cuántos newton tiene esa resultante y en qué dirección y sentido deben actuar, sino en qué parte del cuerpo tiene que estar ubicada para que efectivamente esa resultante tenga el mismo efecto mecánico. Supongamos que la resultante sea esta, no es el mismo efecto de rotatorio si está ubicada acá, si está ubicada acá abajo, o si está ubicada acá arriba, o en cualquier otro extremo, de manera que voy a tener que posicionar R, no solamente diciendo cuánto vale R en módulo de dirección y sentido, sino en qué punto de aplicación la voy a ubicar.
Y ahí es donde se agrega un desafío que los sistemas concurrentes no tienen. Porque como en un sistema concurrente todas las fuerzas actúan en un mismo punto, la resultante, por supuesto, va a pasar por ese punto. Pero como ahora no tengo ese punto común, tengo que resolver en qué parte del cuerpo debería ubicar la resultante R para que el efecto rotatorio también sea el mismo. Gráficamente esto significa que si tomo un centro de referencias que me sirva como centro de momentos, un punto O cualquiera, que podría ser el centro de giro, este teorema de Marignón lo que me está diciendo es que la suma de los productos de todas las fuerzas por cada una de esas distancias, en este caso tengo acá una distancia de 1, una distancia perpendicular medida con respecto a esta fuerza que sería de 2, y respecto al mismo punto acá tendría un de 3. Cada una de estas fuerzas por su brazo de palanca tiene un efecto rotatorio. Observe que entre todas están provocando una rotación en el sentido antihorario, que para nosotros es positivo. Esta resultante tiene que ser ubicada de tal manera que la distancia a la cual se encuentra respecto del mismo punto, esta distancia que llamemos de R, sea tal que el efecto rotatorio sea el mismo que provocan las tres. O sea, ahí es donde está la validez del teorema de Marignón, que me provoque el mismo efecto rotatorio. Recuerden que M, momento o torque, es eso lo que mide, precisamente la capacidad de rotación que tienen las fuerzas. Si ubico la resultante en otro lugar, de manera que esta distancia de R sea otra respecto al centro de giro, que sería O, puede ser que la traslación sea la misma, pero la rotación no va a ser igual que la que provocan F1, F2 y F3 actuando en forma simultánea. Así que el desafío es encontrar esa posición. Como se trata precisamente de una posición, tengo dos maneras de establecer esto. Doy la distancia de R en centímetros o metros o lo que fuere, pero tengo que tener bien claro que va a ser medida en dirección perpendicular a R y que por lo tanto el direccionamiento de D va a estar muy condicionado a cómo esté posicionado R. Por lo tanto, dar solamente la distancia no me va a permitir encontrar la respuesta. O bien decir en qué posición se encuentra este punto donde estoy actuando con R. O sea, cuánto vale el X y el Y de esa posición para establecer precisamente la ubicación exacta de dónde tiene que estar montado R para que produzca el mismo efecto mecánico de rotación que provoca el sistema de fuerzas F1, F2 y F3. Eso es lo que vamos a hacer analíticamente. Para esto vamos a contar con un sistema coordenado de posicionamientos y eso es lo que nos va a permitir encontrar la respuesta a este desafío que estamos haciendo acá. Los primeros pasos para encontrar R que habíamos descrito cuando el sistema era concurrente, siguen siendo válidos. Recuerden que eran tres etapas. Descomponemos cada fuerza en X y en Y. Paso siguiente, sumamos todas las componentes en X, sumamos todas las componentes en Y, eso nos da Rx y Ri. Y finalmente componemos R a partir del teorema de Pitágoras y del arcotangente de Ri sobre Rx para poder obtener el ángulo alfa R que nos orienta la resultante respecto al semieje positivo de las X que hayamos usado. No escribo nada respecto a eso porque eso ya lo hemos contado en 2 clases y están replicados en varias de las exposiciones. Esas herramientas para encontrar el vector R ya las hemos descrito y siguen siendo válidas. O sea, sigo pudiendo encontrar R de esa forma. Lo que no resuelve ese método, si lo dejo terminado ahí, es en qué parte del cuerpo debo ubicarla. O sea que cuando encuentre o busque la resultante de un sistema no concurrente de fuerzas, voy a hacer lo mismo que hacía antes para encontrar R, más lo que voy a explicar ahora respecto de posicionar R. ¿Está bien? O sea, las 3 primeras etapas, el cálculo de las componentes, el cálculo de las componentes de R y el cálculo del módulo y el ángulo de R, se hacen exactamente igual. Lo que va a quedar como nuevo es saber en dónde está la posición de R, y eso es lo que se va a agregar ahora. Y para eso voy a explotar lo que vimos respecto del posicionamiento de los vectores y sus componentes con el teorema de Marignón. Entonces, vamos a trabajar desde cero con esto, y
consideremos un cuerpo sobre el cual actúan fuerzas. Esas fuerzas están posicionadas con respecto a un sistema coordenado. Ese sistema coordenado lo voy a centrar en algún punto. Ese punto no tiene por qué ser ningún punto especial del cuerpo, ni tiene por qué estar en el cuerpo. Yo explícitamente lo voy a dibujar por fuera del cuerpo para que de algún modo quede manifiesto que no es necesario que sea un punto especial del cuerpo. O sea, yo tengo acá un sistema coordenado, X, Y, que ni siquiera tiene por qué ser horizontal y vertical. Una vez más lo vuelvo a repetir, habitualmente el eje X es horizontal y el eje Y es vertical, pero no tiene por qué ser específicamente así. Y voy a posicionar entonces las fuerzas que definen el sistema. Con lo cual voy a trabajar con la fuerza F1, la fuerza F2 y una fuerza F3 que tal vez esté por acá. Esto será F1, F2 y F3. Estas fuerzas, F1, F2 y F3, se posicionan en sus respectivos puntos que voy a posicionar. Vamos a usar otro color para esto. Esto en R1, por acá R2, y finalmente por aquí tengo R3. Son los vectores posición, estos son los R, son los vectores posición, esto será R1, vamos a escribirlo en minúscula para que no se confunda con la resultante. Esto es R1, vector, esto es R2, vector, y esto es R3, por supuesto que también son vectores. Son los lugares en donde se posicionan las fuerzas 1, 2 y 3. Tanto las fuerzas como las posiciones se pueden descomponer en X y en Y. Así que vamos a hacer ese trabajo. Primero, las fuerzas F1, F2 y F3 las voy a descomponer. Vamos a tomar acá entonces la componente X y la componente Y de F1. Esto será F1X y esto será F1Y. Y lo mismo puedo hacer con, estas ya son componentes, no llevan el símbolo de vector, lo mismo puedo hacer con cada una de las demás componentes. Y lo mismo con respecto a las posiciones. Acá voy a tener la componente X1 y voy a tener la componente Y1. Entonces, fíjense qué pasa con los momentos. Cuando yo ubique la resultante, que la voy a tener que ubicar en algún punto del plano, esta resultante, vamos a suponer que actúe así, no hice las cuentas para este caso en particular, esto es un ejemplo genérico, esta es R, esta R también va a tener una componente Rx y una componente Ri. Y la idea es que esta componente Rx debe tener con respecto al punto O el mismo momento que la suma de los momentos de las componentes X que tengan cada una de las partes del sistema. Y esta componente Y tiene que tener el mismo momento que tienen las componentes Y del sistema. Entonces, usando el teorema de Varignon, lo que voy a poder escribir es que la posición en la cual se encuentre este vector,
Acá voy a tener que posicionar justamente, este será el vector Rx, este será el vector R de la resultante, R sub R si quieren, en donde posiciono este vector, bueno, tiene que estar ubicado de tal modo que esta XR y esta IR, que es en donde se están ubicando la resultante, sean tales que esta componente multiplicada por esta distancia me dé un momento igual a la suma de los momentos de la componente X de 1, de 2 y de 3. Y lo mismo pasa con la componente Y multiplicada por esta distancia, que es X, me dé la suma de los momentos de todas las componentes en Y. Y eso lo que me va a llevar es a que la posición en X de R, o sea, esta XR que está acá, no es otra cosa que la sumatoria de todas las fuerzas que actúen en Y, o sea, las verticales son en Y, multiplicada por las componentes X, esta es la iésima, multiplicada por cada una de las componentes en Y, dividido por la componente Y, perdón, la componente, bien digo, sí, Y de R. Y la posición en Y para la resultante será la sumatoria de todas las componentes X que tengan las fuerzas, o sea, todas las horizontales, multiplicada por las correspondientes distancias en vertical, que son las componentes Y de las posiciones, dividido por la resultante en la dirección Y. Estas formulitas son las que permiten completar el análisis de la posición y la determinación de la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes. Es decir, encuentro la resultante con los mismos métodos del sistema de fuerzas concurrentes, pero tengo que posicionarla. ¿Y cómo encuentro esa posición? Pensando en que el momento que provoque la componente horizontal de R tiene que ser igual a la suma de los momentos de las fuerzas que provoque la componente horizontal de las fuerzas F1, F2, F3, o las que haya. Y el momento que provoque la componente vertical de R, que en este caso sería el RI, esto es RI por esta distancia de XR, este momento tiene que ser igual a la suma del momento de la componente I de F1, la componente I de F2, la componente I de F3. Observen que justamente estas sumatorias que están acá no son más que productos de fuerzas por las correspondientes distancias perpendiculares, o sea que esta es la suma de momentos de las componentes I y esta es la suma de momentos de las componentes X. Dividido la componente I de R me va a dar la posición en X, dividido la componente I acá hay un error porque esta debiera ser, disculpen, lo vamos a poner bien, esta es la sumatoria con respecto a X. Esto es Rx. O sea, la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas que están en el sentido horizontal, que son estas que están acá, dividido la componente horizontal de R, me tiene que dar la distancia vertical, que es I. Si utilizan como sistema de momentos el sentido trigonométrico, que les dije recién, estas componentes X e Y se ajustan en signo a el sistema de coordenadas convencionales, donde X es positivo a la derecha, negativo a la izquierda, Y es positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. O sea que el signo que nos da estas expresiones nos posiciona en R en cualquier parte del plano. Sí, hay unas consultas o hay alguien que va aportando algo acá. Quedaron 15, profe, porque una de las tenía un numerito en el WhatsApp, me estaban preguntando, les estoy diciendo que entren por el link, pero chicos, sí, lo que esto siento es que otra vez se está dando media hora de clase, no está quedando como 40 minutos. Porque ya está por terminar. Y eso puede ser, sí.
Chicos, esto lo tienen que ver, por ahí masticar, tratar de entenderlo y repasarlo, y bueno, y después en la aplicación lo van a comprender. Yo sé que es engorroso, pero después lo van a ver en dos materias más, al menos la gente de seguridad y bueno, la gente de ingeniería mucho más. Sí, y la gente de Física 1 mucho más, porque este es el tema central de Física 1 Y bueno, profe, eso en otras también. materias. Bueno, como sea, esto está como exposición analítica genérica. Ahora vamos a aplicarla a algún problema concreto para poder entender el uso de un modo, bueno, más numérico, más específico. Esto vale siempre, ¿sí? Simplemente que voy a tener que aplicarlo a un ejercicio con valores numéricos de las variables para que veamos todo el proceso desde el principio hasta el final y encontremos R y su posición sin ningún tipo de duda.